Si quieres saber todo lo necesario sobre los INFP, este es tu vídeo. Este es el cuarto de la serie de 16 vídeos donde hablaremos de cada una de las 16 personalidades del MBTI. Así que si eres INFP, crees que puedes serlo o simplemente quieres conocer más sobre cada personalidad, quédate con nosotros. INFP, también llamada por nombres como el sanador, el mediador o el idealista. Según los datos actualizados de 2019, es el séptimo tipo más común, con un 6,3% de la población. Antes eran más raros, pero han subido bastante. Aunque no tanto como algunas webs que regalan esta personalidad a todo el mundo nos hacen creer, ya que INFP es la personalidad que más veces aparece en los tests erróneos como 16 Personalities y mucha gente cree ser INFP sin serlo realmente, así que si conoces a alguien en ese caso o tú estás en esa situación, examina bien este vídeo para ver si realmente te encaja. Aquí tienes un índice sobre cómo abordaremos la explicación. La primera parte será algo más general y la parte de Nordar algo más orientada a las funciones, aunque tanto si sabes del tema como si no, recomendamos verlo entero para poder tener una explicación más adecuada al MBTI que lo que suelen hacer muchas páginas de test online. Como no nos gustan las definiciones generales de las personalidades, para alejarnos lo más posible del Forer, vamos a nombrar diferentes características de esta personalidad, así como algunos de los clichés y de dónde vienen. Son personas que constantemente se autoevalúan desde una perspectiva emocional, dando prioridad a su propio sistema de valores y a comprender lo que sienten. Les gusta transmitir cómo se sienten por dentro mediante formas de reflejarlo con acciones, formas de ser, de vestir o de comunicarse. En confianza hablan mucho y de forma muy aleatoria, en ocasiones difícil de seguir para los demás e incluso para ellos mismos, que no saben de dónde viene su conocimiento o por qué tienen alguna intuición. Suelen ser personas confiadas y algo ingenuas, ya que en su modo más natural prefieren dar por hecho lo bueno que lo malo. Pueden ser muy intensos emocionalmente y además suelen serlo por cosas que desde fuera se suelen entender como algo sin sentido o infantil, aunque para ellos sí tiene un sentido muy importante. Pese a ser personas flexibles y espontáneas, siempre necesitan poner orden a sus ideas y proyectos, apuntándolo en una agenda o cuaderno, ya que tienen que poner en orden todo eso o se perderá demasiado por el camino. Tienen mucha imaginación y les encanta probar muchas cosas, pero siempre dentro de un espacio de confort, por el miedo a que todo salga mal o que no queden satisfechos. Por culpa de eso acaban reviendo o rehaciendo cosas ya vistas o hechas pese a sus ganas de hacer más cosas nuevas. Suelen atesorar muchísimo sus conexiones emocionales, pero les cuesta mucho mantenerlas al 100%, ya que su forma de ser, pensar y sentir no siempre encaja con lo que funciona generalmente o con lo que sus relaciones quieran, y eso puede provocar una gran frustración por no saber comunicar por qué hace, piensa o siente cualquier cosa. Ahora vamos a hablar de 4 clichés del INFP y hasta qué punto tienen sentido. 1. Son los más inocentes y con mejor corazón. Como suele pasar, este tipo de afirmaciones van por tendencia, ya que una persona con la desconexión de las normas sociales y encerrada en sus valores emocionales como es el INFP, puede llegar a tener más dificultades a la hora de ver ciertos patrones que pueden ser malos en la gente. Como además son personas que cuidan mucho su mundo emocional, en el caso más sano pueden tener un corazón muy bien desarrollado. Esa tendencia no es una norma, pues algunos INFP pueden estar muy desencantados con el mundo, o ser muy destructivos si han visto cosas malas que les han herido y han decidido ponerse una coraza o simplemente dejarse caer en un pozo. También están los que sin necesidad de llegar a eso simplemente se priorizan a sí mismos o sus valores no pasan por la inocencia y la bondad. Algunos incluso pueden parecer inocentes y no serlo, así que antes de juzgar si un INFP es inocente y de buen corazón, primero hay que conocerlo un poco más. 2. Son irracionales y extremadamente emocionales. Pueden ser bastante emocionales y utilizar menos la lógica que muchas de las otras personalidades por la forma en que pueden ver las cosas, tomando como base las emociones antes que lo racional. Al tener como bandera esas emociones que protegen desde dentro, también puede afectarles de más emocionalmente. No es que no sea estadísticamente habitual, pero los INFP tienen capacidades bastante altas, ya que son personas que aprenden muchísimo y se fijan en muchas cosas que ellos consideran importantes, y para luego examinar todo eso desde el punto de vista de sus valores, pueden entender las cosas desde un punto de vista especial que tal vez no encaja con la lógica habitual, más cómoda de la sociedad, y por eso desde fuera parecen irracionales. 3. Son egoístas. El gran problema de los INFP es que son bastante incomprendidos de cara a la sociedad. De todas las personalidades con la letra F es la que parece menos conectada al espectro social, y prefiere moverse por un sistema de valores distinto al habitualmente conocido.
Eso hace que los de fuera no lo terminen de entender y piensen que o está siendo demasiado egoísta o está siendo demasiado generoso, cuando lo único que está haciendo es darle importancia a cosas que tal vez la mayoría no. Como además se enfocan mucho en examinarse a ellos mismos, parece que solo piensan en ello. Lo curioso es que si sus valores les dicen que deben cuidar de sus relaciones o de lo que es justo, lucharán por ello con mucha fuerza, y eso está bastante lejos del egoísmo que pueden desprender si no los conoces de entrada. 4. Son frágiles y depresivos. El gran cliché de los INFP es que son de cristal y son algo emo. Hay que vigilar con eso, porque una persona frágil y depresiva, si hace test de internet, probablemente llegará a las letras de INFP, incluso sin serlo. No es que los INFP sean eso, más bien es que los que son eso se creen INFP. Es un poco extraño, pero la tendencia es cada vez mayor, en especial por culpa de ciertos tests de internet como System Personality. Los INFP pueden ser eso o pueden no serlo, ya que muchos INFP pueden estar sanos emocionalmente y centrar su vida en lo desbordantes que son sus ideas, proyectos o cosas que quieren hacer. Además, puede que ser frágil o depresivo sea una etapa, porque la constante autoevaluación de los INFP hace que sean de los que tienen más potencial de mejora y aprendizaje para acabar saliendo de todo eso. Ahora diremos lo mejor y lo peor, de forma general, de los INFP. Los INFP destacan principalmente por sus valores emocionales. Esto hace que sean personas con un fuerte idealismo y con un alto nivel de compromiso en lo que creen. Si buscan el bien, se preocuparán muchísimo de que sus acciones tengan un efecto positivo en la vida o en el entorno. También son personas muy íntegras, que no tomarían por sí mismos un camino que vaya en contra de sus ideales. Además son personas muy creativas y originales, que buscan saltar de una cosa a otra sin parar y que ponen muchísima pasión en ello. A cada cosa que hagan le darán muchísimo significado y tomarán muy en serio la importancia de las cosas, incluso las que desde fuera no parezcan importantes. Y eso de cara a relaciones donde los símbolos son importantes, los INFP son de los que más tienen que ofrecer al respecto. En cuanto a las debilidades, los INFP son de los que más problemas tienen en aceptarse tal y como son. Pueden llegar a ser demasiado críticos consigo mismos, pero no en el buen sentido, ya que suele ser de una forma que distorsiona la realidad. Por eso en muchas ocasiones necesitan de la validación de los demás a la hora de confirmar si realmente son personas que merecen la pena, y eso se complica cuando tienen ese problema para comunicarse con los demás de la forma más habitual en la sociedad. También son personas algo desordenadas mentalmente, al punto de que tienen muy difícil hacer que los demás les sigan, y también tienen muy difícil acabar lo que empiezan. Otra de sus debilidades es cuando se encierran en sus propias ideas, que es cuando se generan esos perfiles de egoísmo o de fragilidad que hacen que les cueste evolucionar o comunicarse como quieren, y pueden quedarse atrapados en eso por más tiempo del que desearían. Ahora hablaremos de la que consideramos la auténtica mejor definición de una personalidad. El análisis de funciones, es decir, qué funciones usa el INFP y cómo se entrelazan en su mapa. Conocer las funciones es lo que más define realmente una personalidad. Función dominante, PHI, sentimiento introvertido. Los INFP se caracterizan por su autoanálisis emocional y su sistema de valores, explorando sus emociones desde el interior y dando mucha importancia a lo emocional a la hora de tomar decisiones. El sistema de valores de un PHI no suele ser el que encaje con lo establecido por la sociedad, por eso en ocasiones pueden parecer o personas muy bondadosas, incluso pueden sorprender, o personas muy egoístas que decepcionan o que no se entienden, ya que la decisión la han tomado en función a lo que ellos, dentro de lo más personal, han considerado su verdad emocional. Función auxiliar, NE, intuición extrovertida. Los INFP pueden ser percibidos como bichos raros cuando el PHI es acompañado por el NE, ya que su forma de percibir la información y las ideas es abstracta y desordenada, siendo difícil para ellos explicar el porqué de todo lo que les pasa por la cabeza. Con esta función también tienen toda clase de ideas, ocurrencias y proyectos por explorar, aunque acaban saltando de unos a otros y pueden llegar a frustrarse por no poder abarcar todo lo que realmente quieren hacer, así como otros pueden frustrarse porque no terminen de seguirles el ritmo de lo que intentan contar en mitad de tanto caos. Función terciaria, sí, sensación introvertida. Para acompañar a ese NE que necesita un control, el sí también puede ayudar. Con esta función, el INFP podrá ordenar muchas de esas ideas que vendrán con el NE y encontrarán ese lado de darle un sentido práctico y empírico a la abstracción, o simplemente servirá para ordenar toda esa lluvia de ideas para que puedan dirigirse a buen puerto. Como suelo poner de ejemplo, el NE auxiliar con sí terciario sería esa persona que tiene montones de ideas y luego cuando las apunta en una libreta lo hace con todo bien ordenado y clasificado. Función inferior, T, pensamiento extrovertido.
Para los momentos de no poder o querer ser ellos mismos, o de máximo estrés, el INFP se transformará en alguien sin filtro, que hablará con dureza y dejará muy claros los pensamientos que le queman en la cabeza. Como función inferior torpe que es, puede ser algo que les hace mucho daño, ya que no quieren sacar esa vena de ellos, pero sin embargo la tienen, y pueden decir cosas de las que luego se arrepienten, salvo que logren madurar esta función. Por último, hablaremos sobre cómo distinguir a un INFP de sus vecinos de letras, ya que es muy común encontrar que alguien tenga dudas entre una personalidad y otra, diferenciadas por una sola letra. INFP contra ENFP. Para dudar entre estas dos hay que tener muy alto el NE y el FI. Si se tienen un nivel similar estas dos funciones lo más arriba posible, entonces hay que saber distinguir qué pasa con las terciarias y las inferiores. Un INFP pondrá control y orden en sus ideas con el sí, mientras que a un ENFP le costará mucho más hacer eso. Por el contrario, un ENFP tendrá más facilidad para soltar lo que piensa sin filtro, mientras que el INFP usará esa característica en momentos algo más oscuros. INFP contra ISFP. La función dominante y la inferior son la misma, pero cambian las del medio. Mientras que el INFP percibe el mundo mediante las ideas y las posibilidades abstractas, el ISFP lo percibe mediante los 5 sentidos. Es más común ver a un INFP más disperso mentalmente, mientras que el ISFP tiene mayor contacto con lo visual, lo sonoro, etc. El lado conceptual de los ISFP se manifiesta con un ni terciario que les hace tener esa intuición de forma más intensiva y analítica, orientado hacia las cosas que les preocupan del futuro, por ejemplo. Mientras que el lado sensorial de los INFP se manifiesta con ese sí terciario que pone orden y un sentido más práctico y realista a las ideas. INFP contra INTP. Aunque sus funciones auxiliar y terciaria funcionan igual, distinguir estos dos se consigue con la dominante y la inferior. En especial la dominante, ya que a fin de cuentas, INFP toma las decisiones en función a sus valores emocionales y los INTP lo hacen mediante la lógica más racional. En los momentos de estrés y no poder ser uno mismo, los INFP pasan a un modo de sinceridad hiriente, mientras que los INTP pasan a un intento de mejorar sus conexiones sociales o de entender la emocionalidad de la gente. INFP contra INFJ. Su mapa funcional es diferente, pero es muy común encontrar a INFJs y INFPs que saben que son muy F y que también son personas introvertidas. Lo importante es saber hacia dónde dirigen la F, e incluso pensar si las características de J y de P encajan más. La F dirigida para el entorno, unida a una persona organizada y estructurada, y que además encaje mejor con las normas sociales, por ejemplo, encajaría más con una persona INFJ. La F dirigida hacia adentro, siendo una persona más flexible y dispersa, también con un tipo de ideas de decisiones que no siempre serán bien tomadas por los demás, dan lugar a un INFP. Lo mismo con las N, los INFJ son más intensivos, mirando al futuro y evaluando el lado más complejo, y los INFP más extensivos, mirando al presente y saltando de un concepto a otro, más flexibles. No olvidemos que el INFJ tiene un ti terciario, dándole vueltas a las cosas, mientras que el terciario del INFP es un sí, que como hemos dicho, pone orden y realismo a las cosas. Y la función inferior hace que el INFJ sea alguien más sensorial, que pase a la acción, y el INFP a decir todo lo que tiene en la cabeza sin filtro ni demasiada empatía. También se puede confundir a INFP con otras personalidades, pero de esto hablaremos en un futuro. Antes de irnos vamos a listar algunos personajes que creemos que son INFP, así que si tienes esta personalidad o conoces a alguien que la tenga, puedes ver si hay puntos en común con estos personajes. Los 4 de los ejemplos eran El Principito, Kotori de Love Live, Frodo del Señor de los Anillos y Luna Lovegood de Harry Potter. Otros personajes de esta personalidad serían Christopher Robin de Winnie the Pooh, Naminé de Kingdom Hearts, Chihiro del Viaje de Chihiro, Son Gohan de Dragon Ball, Madoka de Puella Magic Madoka Magica, Ahiru de Princess Tutu, Iván Blasco de Merlí, Carl Frederiksen de Up y Lumière de la novela El Intruso. Si conoces a más personajes que son INFP o que creas que pueden serlo, no dudes en compartirlo en los comentarios, así como cualquier cosa relacionada con el vídeo o sobre los INFP. Y si tienes cualquier duda, intentaremos hacer lo posible para contestarla. Deja un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte a nuestra academia para que entre todos podamos sacarle el máximo partido a lo que el MBTI puede ofrecer. Nos volveremos a ver para aprender juntos aquí, en la Academia MBTI. Hasta la próxima.